La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento y con ella nosotros podemos orientar nuestra vida, dirigir nuestros pasos. Estamos en un martes 17 de marzo y estamos en medio de una crisis en todo el mundo. Y como iglesia, pues nosotros sabemos que la palabra de Dios es aplicable, es práctica en todos los tiempos. Hay gente que piensa que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no tiene aplicación, que no es práctica, pero es todo lo contrario. La palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios contiene la revelación de la voluntad de Dios, contiene la revelación de las cosas que fueron anunciadas y ya se cumplieron, y de las cosas que todavía falta que se cumplan, porque el Dios de los cielos las ha revelado. Y esta noche pues tenemos la oportunidad, siguiendo nuestra secuencia de estudio, de poder transmitir este mensaje y de poder enseñar algunos principios relacionados con la vida del creyente y conectarlos con la serie que hemos iniciado desde hace algunos meses, la serie Manteniendo Buena la Manera de Vivir. Hay una manera de vivir como cristianos y esa manera de vivir tiene que ver con actitudes que nosotros vamos desarrollando en la medida que conocemos la palabra. Y esta noche, en medio de este ambiente que vivimos, en medio de esta revolución que hay en todo el mundo, mientras la gente corre de un lado para otro, preocupados con la incertidumbre, con la inseguridad de qué sucederá, esta noche mientras estamos en medio de esa crisis que ha paralizado muchas ciudades y aún naciones, nosotros podemos tomar la decisión de continuar vivir confiados en Dios. Y ese es el tema de la meditación de esta noche. El cristiano debe de vivir confiado. Ahora vamos a ver las bases en la palabra. Proverbio 28, verso 1, establece un principio espiritual. Un principio espiritual que no se puede aplicar a la gente que no conoce a Dios, sino que es un principio solamente para creyentes. Es una ley espiritual que se aplica solamente para los que hemos aprendido a poner nuestras cargas, hemos puesto nuestra esperanza, hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios y contiene la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida, y hemos aprendido a esperar que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Proverbios capítulo 28, verso 1 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y esta es una realidad, aún fuera del contexto religioso, aún fuera del ambiente relacionado con la Biblia y con la vida de la fe. Las personas que han actuado incorrectamente, que han cometido algún delito o que saben que han cometido alguna acción que amerita una consecuencia, van a vivir con la incertidumbre de ser descubiertos. Van a vivir con esa intranquilidad, sin poder dormir, pensando que en cualquier momento podría salir a la luz su accionar y entonces enfrentar las consecuencias. Y aquí podríamos hablar acerca de diferentes escenarios, ¿verdad? Gente de negocios que tal vez no está pagando los impuestos, quizá políticos que se están enriqueciendo, en cualquier ambiente. Aquel que no actúa conforme a la ley va a vivir en temor. Pero aquel que está actuando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, sin que conozca a Dios, aquel que camine en la justicia, camine dentro de la legalidad, no va a vivir con temor, va a estar confiado, no va a tener ninguna incertidumbre. Pero cuando ya aplicamos esto al ambiente espiritual, con muchísima más razón, todos los que somos justos y hemos sido justificados por la fe, podemos vivir confiados, porque nuestra vida está segura. El Señor Jesús dijo eso, que la vida del creyente está en las manos del Padre, y dice que nadie nos arrebatará de ahí. Y el apóstol Pablo dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces el creyente tiene que aprender a vivir confiado. Mientras el mundo anda desesperado, mientras el mundo piensa en los alimentos, en la enfermedad, en la crisis, el creyente tiene que aprender a vivir confiado en medio de la tormenta. O sea, esta debería ser una característica de un verdadero creyente. En la serie, Manteniendo Buena la Manera de Vivir, hemos tratado de detenernos en esos aspectos.
cualidades, virtudes, actitudes que intencionalmente desarrollamos porque conocemos a Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos las promesas de Dios. Y esta noche pues nos vamos a detener en este principio. El cristiano debe de vivir confiado. Ahora, vivir confiado significa vivir sin temor, sin ansiedades, sin inseguridades. Pero también en la Biblia, literalmente, la palabra confiado nos habla de tener un sentido de seguridad. Y eso solo es posible por causa de nuestra fe en el Señor. Estar en un ambiente de incertidumbre, imagínese usted naciones donde hay guerra y los creyentes tienen que ser evacuados, tienen que salir huyendo, los países donde hay persecución, los países donde la iglesia está en un ambiente pero de opresión o de inseguridad en todo sentido. Y aprender a vivir confiados en ese ambiente significa que se tiene una esperanza tan grande que permite que se menosprecie la circunstancia temporal, la terrenal, la visible, y se tiene la paz de Dios, porque miramos hacia adelante sabiendo que hay algo mucho mejor y mucho mayor que la leve tribulación que puede estarnos rodeando, en palabras del apóstol Pablo. Así que esto de estar confiado nos habla de tener un sentido de seguridad, nos habla de tener esperanza, e incluso nos habla acerca de ser atrevidos. Eso es literalmente lo que se encuentra escondido en esa palabra, confiado. Ahora, yo quiero mostrarle esta noche algunas escrituras para poder sustentarlo, para poder afirmarlo y poder guiarle en su entendimiento para que pueda tomar esa determinación y ser un ejemplo, ser un punto de referencia para la gente que no ha confiado en el Señor todavía, de que a través de nuestra fe en el Señor podemos vivir con ese sentido de seguridad, podemos vivir con paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Vamos a comenzar estableciendo que esta fue una instrucción dada por el Señor. En Juan capítulo 16, verso 33, nuestro Señor Jesucristo, habiendo hablado a los discípulos acerca de persecución, acerca de cárcel, acerca de ser incluso asesinados, después de que el Señor les advierte a los discípulos de que van a tener que experimentar estas cosas, Él escribe esta declaración que es aplicable a la iglesia en todos los siglos, en todas las edades. Jesús dijo esto: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Es posible tener paz en Cristo Jesús. Ahora, Jesús agrega algo: en el mundo van a tener aflicción. Entonces vea la diferencia. En el mundo hay aflicción, pero en Cristo podemos tener paz. En el mundo externamente puede haber opresión, necesidad, amenaza, peligro, pero dentro de nosotros podemos tener la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso es algo espiritual causado dentro de nosotros por la palabra, por el Espíritu Santo en nosotros, por nuestro entendimiento de las promesas de Dios. Y en ese sentido, cuando yo hablo con mis hermanos que están, por ejemplo, fuera del país, nada menos ahora, platicábamos un par de minutos con el hermano Edwin, allá en Los Ángeles, y le pregunto cómo están, y me dice, pues nosotros aquí bien, hermano. El mundo es el que anda loco, pero nosotros estamos bien. Así es como debe de ser. El creyente está confiado como un león. El creyente puede tener paz, seguridad, porque tiene esperanza, porque tenemos a Dios de nuestro lado, quien ha prometido no dejarnos nunca y quien va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Entonces hay un estilo de vida más elevado que permite que el creyente, aunque encuentre aflicciones en el mundo, tenga paz en Cristo. Y es una realidad, el poder experimentar la paz. Sí, afuera hay aflicción, pero adentro tengo la paz de Dios. Ahora, Jesús dio la instrucción a continuación. Después de decir que en el mundo habría aflicción, pero que Él ya les había anticipado las razones para poder experimentar esa aflicción y que deberían de tener esa paz, Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Así que para todos mis hermanos y todos aquellos que están sintonizando este mensaje o lo puedan ver en cualquier etapa de su vida, aun cuando esta crisis ya haya pasado, es necesario poder entender que aunque el mundo esté lleno de razones por las cuales podemos estar afligidos, en Cristo podemos tener paz. ¿Pero por qué podemos tener paz? Porque Cristo mismo se constituye en el victorioso. Él es el vencedor. Él ya venció al mundo. Venció al diablo, venció al pecado, venció al infierno. Él es el vencedor. Y a través de Él como modelo podemos entonces establecer y entender que sí es posible vivir de manera que alcancemos esa victoria. Yo creo que el diablo ocupa el mundo y las circunstancias para desanimar, para robar la fe, para desviar de la fe. De hecho, Jesús lo enseña en la parábola del sembrador, que viene el malo y roba la palabra. Vienen los problemas, viene la persecución y algunos abandonan la palabra. Y es el malo, el diablo, el que va a causar ese tipo de persecución para que algunos se desanimen, para que algunos se aparten. Pero si el Señor dice confiad, entonces tenemos que entender que esta es una instrucción divina. Dios nos dice esta noche, confíen en mí. El Señor Jesucristo nos llama a tener confianza en Él. Y Él asegura que es posible que tengamos paz en Él, por sus promesas, por su palabra, por su cuidado, por su obra a favor nuestro. Entonces podemos resumir diciendo, sí, el mundo es un lugar de aflicciones, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la base para alcanzar la victoria. Entonces, cuando usted lee que el Señor Jesús dice, pero confíen, Él está diciendo, descansen en mí. Él está diciendo, apóyense en mí. Cuando usted puede reposar, cuando usted puede dejar de un lado sus cargas y ponerse en una posición más cómoda, que le permita ya no continuar con la presión de estar cargado, de estar oprimido. Usted se está apoyando en algo. Usted puede estar descansando en algo. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo, descansen, apóyense en mí. En lo natural es algo muy, muy normal, por así decirlo, que nosotros, por ejemplo, no podemos soportar el poder estar así como de pie todo el tiempo. Y los hombres particularmente tenemos la costumbre que si hay una pared, nos recostamos en la pared y hasta levantamos un pie. Eso nos pone más cómodos. Y después cuando se nos cansa ese pie, subimos el otro. Y ahí nos recostamos. Ahí estamos descansando. O a veces el cansancio puede lograr hacerse a un lado a través de apoyarse como de esta manera. Ya aquí es una posición más relajada. Hay descanso. Ahora Jesús nos dice, confíen. Él está diciendo, descansen en mí. Él está diciendo, apóyense en mí. Apóyense en mi palabra. Apóyense en mi presencia. Como le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios puede darnos paz en medio de la tormenta, pero es un acto de obediencia nuestra. El poder creer la instrucción, el recibir la instrucción y el apoyarnos en el Señor. De hecho, esa instrucción que el Señor da en esta escritura también significa literalmente tengan coraje. Nosotros ocupamos a veces la palabra coraje quizás en un sentido incorrecto, como por ejemplo molestia o cólera. Es que me dio coraje. Pero en la Biblia el tener coraje significa tener valor. En la Biblia el tener coraje significa levantarse en una actitud de lucha para poder obtener la victoria. Y entonces Jesús está diciendo, tengan coraje. El mundo los va a oprimir. El diablo va a tratar de detenerlos. Va a usar las circunstancias, va a usar la gente en contra de ustedes. Pero tengan coraje porque yo ya vencí y ustedes también van a poder vencer. Entonces, como creyentes tenemos que apoyarnos en esta instrucción y obedecerla. Jesús dijo esto también. Creen en Dios, crean en mí. Son instrucciones dadas por el Señor. Y cuando nosotros obedecemos esas instrucciones, podemos experimentar los beneficios que están conectados con ese mandato o con esa instrucción. Y eso es lo que quiero que tratemos de hacer esta noche. Que sepamos que primeramente, siendo esta una instrucción del Señor, depende de nosotros obedecerla. O sea, eso significa,
Podemos tener a un creyente y a un no creyente y los dos están preocupados por la pandemia que tenemos ahorita. Podemos tener a un creyente y a un no creyente y los dos están afligidos por la incertidumbre de un ambiente político, de un ambiente económico negativo, pero es una decisión el decir, yo voy a confiar en el Señor, voy a confiar en sus promesas. Él me dijo que me apoye en Él, que descanse en Él y yo lo voy a hacer. Y en el momento que alguien hace eso, tiene paz en su interior. Y es de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Tener paz por causa de la presencia de Dios en nuestra vida, por causa de que entendemos las promesas, por causa de que sabemos que no estamos solos. Entonces, cuando hablamos de nuestro tema, bajo la serie Manteniendo Buena la Manera de Vivir, y habiendo dicho que el tema particular de esta noche es que el cristiano debe de vivir confiado, todo creyente debería de hablar lo que cree en su corazón, relacionado con la paz de Dios, relacionado con la seguridad de ser guardado, de ser bendecido, de ser levantado y de experimentar el favor de Dios en cualquier área o en todas las áreas de necesidad en su vida. Y entonces podríamos concluir diciendo que confiar es un sinónimo de vivir o de estar seguro. Así que cuando yo digo que el cristiano debe de vivir confiado, entonces tenemos que entender que el cristiano debe de vivir con un sentido de seguridad. Pase lo que pase, porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Me encanta eso y estaba tratando de conectarlo con esto. Mire, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en la palabra de Dios se establece un fundamento que no puede ser removido para colocar al creyente en una posición de victoria. Nada nos puede separar del amor de Dios, ninguna cosa creada, ni lo presente ni lo porvenir, no hay nada. Y eso, hermano, puede ayudarnos a vivir con un sentido de seguridad cuando alrededor hay incertidumbre. Nos puede ayudar a vivir con la paz de Dios, con la expectativa, con el gozo de Dios, cuando la gente está atribulada, cuando la gente está oprimida. Pero comenzamos entonces a establecer que primeramente es una instrucción la cual tenemos que obedecer. Ahora, yo descubro en la palabra que el error común que hay en la vida del ser humano es el vivir con doble ánimo. Santiago capítulo 1 verso 8 nos habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué tiene que ver esto del doble ánimo con lo que estamos tratando en esta noche? De que el creyente debe de vivir confiado. Tiene que ver en el sentido de que cuando el creyente no se ha afirmado o establecido en la palabra, puede hacer que viva días confiado y otros días en temor. Puede hacer que viva algunos días creyendo la palabra y otros días dudando de la palabra. Puede hacer que algunos días los viva con esperanza, con expectativa, Dios me va a levantar, Dios me va a sacar adelante, pero luego cambia su forma de pensar, pierde la esperanza, pierde la expectativa y hasta se siente desanimado. Es interesante que esa palabra de doble ánimo nos habla de tener una mente dividida, una mente doble. Y ahí en Santiago capítulo 1 verso 8 encontramos que eso del doble ánimo y de ser inconstante está conectado con el verso 6. Porque dice que que si alguien pide, que pida sin dudar. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar y que ni piense que va a recibir nada, el que duda. Entonces es alguien que cree, pero luego duda. Pero luego vuelve a creer, pero luego vuelve a dudar. Eso es una persona de doble ánimo.
Es una persona con una mente que está dividida. En un momento cree, pero en otro momento deja de creer. En un momento está confiando en Jesús, en sus promesas, en su palabra, pero en otro momento u otro día está dudando de la realidad de las promesas. Y esto es sumamente interesante entenderlo para que nosotros determinemos en nuestro corazón: voy a confiar en Dios, voy a confiar en su palabra, voy a confiar en sus promesas, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no pasará, porque permanece para siempre. Entonces sus promesas son verdad, y yo puedo vivir seguro de que esas promesas se van a cumplir. Ahora, me es necesario conocer las promesas para saber qué es lo que estoy esperando. En el mismo libro de Santiago, o carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 8, se nos vuelve a mencionar esa misma actitud, lo cual causa un énfasis que debe de hacernos pensar a nosotros que esto es importante entonces prestarle atención. Porque pueden haber creyentes que en un momento o algunos días están comprometidos, pero luego abandonan su compromiso. Creyentes que algunos días tienen gozo en su corazón, pero otros días están llenos de tristeza. Creyentes que algunos días están emocionados, sirviendo, bien enfocados, pero otros días se les fue el gozo. No tienen emoción, no están sirviendo, están desanimados. Y se cae de nuevo en el señalamiento del hombre de doble ánimo. Veámoslo en Santiago capítulo 4:8. Hay varias instrucciones ahí. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Es muy probable que haya alguien que estaba necesitando esa palabra esta noche. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Mire esa frase. Purifiquen sus corazones. O sea que tal parece que desde el punto de vista espiritual, tener doble ánimo sería equivalente a tener un corazón contaminado. Sí, contaminado por la duda, contaminado por el temor, contaminado por el desánimo. Entonces hay que purificar el corazón y afirmarlo en la fe y estar plenamente convencidos de lo que Dios ha prometido. De determinarnos en nuestras convicciones, en nuestra esperanza, y no ser movidos de esa esperanza. Es muy fácil ser un cristiano de doble ánimo. Yo creo que en todas las iglesias hay personas que en su proceso de crecimiento, de avance espiritual, pasan por esa etapa. Yo creo que todos pasamos por una etapa de afirmarnos, de establecernos, donde es normal. Vamos luchando por nuestro crecimiento espiritual, por afirmarnos en nuestra fe. Hay conflictos, hay dificultades y por ratos podemos retroceder. Pero el problema es cuando el creyente, a pesar de años de ser creyente, todavía vive en esa dualidad. Está emocionado, está desanimado. Está gozoso, está triste. Está comprometido, abandona el seguir al Señor. Está firme en su fe, está viviendo en dudas. Está confiado y seguro, está viviendo con temor. Entonces, cuando un creyente que ya tiene años no ha logrado establecerse, allí se aplica esta instrucción. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Y entonces entendamos que en el lenguaje bíblico, eso del doble ánimo es tener dos pensamientos. Tener una mente doble o tener un corazón que está dividido. O dicho en otras palabras, ser vacilante. Y entonces alguien puede estar viviendo en algún tiempo o experimentando en un momento que tiene valor, pero al mismo tiempo puede ponerse en la condición en la que tiene miedo. U otro ejemplo, puede ser alguien que experimente el gozo de poder dar, pero luego su mente cambia y mejor no hay que dar, hay que retener. Hay una dualidad que se opone. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinarnos y afirmarnos en nuestra conducta, apoyándonos en las promesas de Dios. Por ejemplo, hay personas que en esta dualidad, y esto es algo muy común de encontrarlo, en esta dualidad de pensamiento, pongámoslo en el caso de un hombre,
Un día está bien amoroso, bien cuidadoso de su mujer, de su compañera de vida, de su esposa, pero otro día está bien simple, bien indiferente. Hay una dualidad de mente. No hay una sola determinación, no hay una sola dirección, sino que es una persona cambiante. Es una persona que vacila de un punto hacia el otro y son puntos contrarios en su conducta. Así que podemos reconocer o entender que eso de purificar el corazón nos habla de que el corazón está contaminado de duda, de temor, de falta de compromiso, de rechazo y de cualquier otro elemento o cualidad que realmente no está fundamentado en la palabra de Dios ni en los mandatos de lo que Dios espera que tiene que ser nuestra vida. Ahora, la frase de Santiago 1:8 es inconstante. Nos habla de un cristiano que puede hacer que bajo ciertas circunstancias está confiado. Hasta le da ánimo a otros. No, hermanos, sigamos adelante. Dios nos va a sacar adelante. Y usted va a ver que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero como es inconstante, deja de permanecer y luego él mismo habla todo lo contrario. Habla derrota, habla fracaso, habla de sus temores, habla de su incertidumbre, de su inseguridad, porque como es inconstante, no puede vivir confiado en el Señor de una manera continua, permanente. Recuerde que el tema de esta noche es: el verdadero cristiano debe de vivir confiado. Y esa confianza, hermano, tenemos que retenerla, aunque en el mundo hayan razones para estar atribulado. Esa confianza usted tiene que retenerla en una etapa de enfermedad, tiene que retenerla en una etapa de conflicto económico, en una etapa de peligro, de amenaza. O sea, usted aplíquelo a cualquier ambiente y ahí usted tiene que vivir confiado. Mi vida está en las manos de Dios, mi vida está segura. Él va a levantarse a favor mío porque yo soy su hijo. Él es mi padre. Él tiene cuidado de mí. Y yo estoy caminando en obediencia, estoy caminando en fe, que es un principio sumamente importante que tenemos que aplicar. Porque primero establecemos que es una instrucción dada por el Señor. Segundo, establecemos de que el error humano es tener doble ánimo. Entonces, tercero, establezcamos, hay una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Hay una decisión que toda persona tiene que tomar. Y esa decisión es: voy a descansar en el Señor. Voy a descansar en sus promesas. Voy a vivir confiado. Si el justo vive confiado como el león, significa que él se siente seguro. Él no está intimidado. Él no está viviendo con la expectativa de que viene un peligro, de que algo va a suceder repentinamente y no lo va a poder manejar. La figura de habitar confiado como el león nos da la idea de estar con paz, sintiéndonos seguros de quiénes somos. Y tenemos que saber que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Es la decisión nuestra. Salmo capítulo 4, verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero mire, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es su decisión. Yo me imagino, hermano, debe de ser tremendo para la gente en el gobierno y particularmente para aquellas naciones en las que este conflicto ya se extendió, la presión mental que debe de haber por causa de la responsabilidad que hay. Aún aquí las autoridades civiles tienen una presión. ¿Qué es lo que va a pasar si el virus llega a entrar en el país? ¿Cómo se va a manejar esto? Hay gente que tiene que estar cargada, tiene que estar intranquila, presionada sobre esta responsabilidad que les compete. Pero hablando acerca de nuestra dependencia de Dios y de seguir la instrucción del Señor, de confiar en Él, nosotros tenemos que entender que es nuestra decisión.
Usted decide si esta noche se acuesta tranquilo. Usted decide si esta noche usted duerme con la paz de Dios. Porque usted sabe que usted está confiado en el Señor. Él le ha dado razones para estar confiado. Hay una reacción nuestra de vivir confiado en Dios en medio de los problemas. En Deuteronomio capítulo 33, verso 12, aunque esta palabra fue una palabra profética dada por Jacob a uno de sus hijos, me encanta la posibilidad de la aplicación que hay aquí para cualquiera que confíe en el Señor. Dice aquí que la bendición que fue declarada sobre Benjamín fue esta: el amado de Jehová. Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. A Benjamín le dijo: el amado de Jehová habitará confiado de él, confiado cerca de él. Oiga de nuevo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. ¿Cuántos saben que son amados? Dios nos ama. Y el amado de Jehová puede vivir confiado cerca de él. Así que aunque el mundo viva con la incertidumbre, con la zozobra, dicen, con la angustia, con la aflicción, ya hay gente que ha hecho números y piensa en todos los millones de personas que se pueden morir. Nosotros sabemos que nosotros ya pasamos de muerte a vida por causa de que hemos creído en el Señor. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces podemos vivir confiados cerca de Él. Mire lo que continúa diciendo esta declaración: lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces, qué bendición cuando yo lo aplico de esta manera. El amado de Jehová habitará confiado. Si yo sé que yo soy amado por Dios, si yo sé que Él me ha amado con amor eterno, yo puedo vivir confiado. Y yo tengo expectativas, hermano, de poder seguir adelante en el ministerio por causa del llamamiento que Dios hizo a mi vida para el ministerio. Porque Dios tiene un propósito y tengo que cumplir ese propósito. Porque Dios se ha revelado a mi vida, me ha alcanzado con su gracia, con su misericordia, me ha adoptado como su hijo y entonces yo puedo vivir seguro, Él me ama. Y por causa de ese amor, yo puedo vivir confiado. Yo puedo estar sabedor de que mi vida está en sus manos y que nunca habrá pérdida, porque Él tiene el control de todas las cosas. Yo creo que esta fue la experiencia elevada a la enésima potencia de todos los mártires y de aquellos que dieron su vida por causa del Señor. Cuando estuvieron enfrente de la hoguera, o cuando estaban a punto de ser decapitados, o como fuera que los hubieran de asesinar, yo creo que los que sabían que eran amados por Dios, no le tuvieron temor a la muerte, porque sabían que sus vidas no terminaban ahí, sus vidas estaban escondidas en el Señor, y podían estar confiados. Podían enfrentar la muerte con un coraje, con una valentía incomparable. Así que tenemos que entender como punto número 3, que es una decisión del creyente. Usted y yo, fuera de este contexto de la epidemia, de la posibilidad del contagio, alejemos ese escenario. En cualquier ambiente de aflicción, de peligro, de necesidad, en cualquier ambiente, es nuestra decisión vivir confiados en el Señor. Creer que Dios lo puede levantar del polvo o lo puede levantar y sacar del hoyo. Dios puede hacerlo. Pero el asunto es vivir confiado. Es su decisión. David lo experimentó muchas veces en su vida y en el Salmo 27, verso 3, él escribió lo siguiente: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, yo voy a tomar la decisión de estar confiado. Me voy a apoyar en el Señor. Voy a tener paz. Voy a retener mi esperanza. Voy a tener la expectativa por un milagro. Voy a descansar en Él.
porque Él es mi Dios, Él es mi ayudador. Así que David lo coloca en términos entendibles en su tiempo por causa de haber sido un hombre de guerra. Y entonces él habla de que aunque haya un ejército acampando, entendámoslo, aunque el ejército me ha rodeado y está enfrente de mí, no voy a tener temor. No está hablando de un rumor, no está hablando de una amenaza de que en algún momento va a poder ser atacado, no. Aunque el ejército esté en contra de él, enfrente de él y ya preparado para batalla, él está diciendo, yo no voy a tener temor en mi corazón. Pero luego más claro, aunque contra mí se levante la guerra, no es solamente ver al enemigo enfrente, no es solamente ver que están listos para la batalla, no. Se levantaron ya y vienen para el ataque, vienen para la destrucción. Viene y ahora ya es una aplicación práctica de experimentar la presión directa de la economía, de la salud, de la violencia o de los problemas, porque sería como que se acercaran más. Pero David continúa en la actitud de retener su confianza, de no tener temor, y él dice, yo estaré confiado. ¿Hay alguien aquí esta noche que pueda permanecer confiando en el Señor? Es la decisión de cada uno de nosotros. Yo voy a permanecer confiando en Dios. Aunque lo pierda todo. Aunque todo esté a punto de acabarse. Como la palabra de Dios habla acerca de que aunque la tierra tiemble, debemos alabar a Dios. Y como está en Habacuc, ¿verdad? Que aunque no hayan vides, no hayan leche, no hayan vacas, no hayan ovejas, poder gozarse en Dios, eso es un acto de fe, es un acto de la confianza en Dios, pero es un acto que nos ayuda a levantarnos y a encaminarnos hacia la victoria, y por eso es que hay que reaccionar en cuanto a esto, vivir confiado cuando hay guerra, vivir confiado cuando hay amenazas, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, eso es una actitud espiritual. Es una decisión del corazón. Y por eso es muy importante tocar el elemento de no ser personas de doble ánimo, sino que estamos confiados hoy. Pero mañana seguimos confiados. Y la próxima semana seguimos confiando. Y el siguiente año seguimos confiando. Porque sabemos que su palabra es verdad. Porque sabemos que Él tiene todo bajo su dominio, bajo su autoridad. Entonces, esto de confiar en Dios viene a conectarse con confiar en su palabra. Salmo 119, 41. Muy interesante. ¿Por qué es que los creyentes entonces caen en ese doble ánimo? Porque no conocen la palabra. Porque no conocen las promesas, entonces no saben qué esperar. Su fe es vaga. Sí, creen en Dios, en un Dios todopoderoso, sí, en un Dios que los ama, pero no saben qué esperar. No saben cómo apoyarse en Dios. No conocen las promesas. Y por eso la importancia de conocer la palabra. Salmo 119, 41 y 42. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, a lo que tú has ofrecido, Señor, conforme a tu palabra. Y yo voy a dar por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Mire, esta escritura es poderosa, porque es el Hijo de Dios en esa dependencia diciéndole al Señor, Señor, cumple lo que tú has dicho, Señor, para que cuando aquel que me quiera avergonzar venga en contra mía, yo pueda hablarle atrevidamente y decirle, confié en mi Dios y mi Dios me libró. Confié en mi Dios y Él me salvó, porque Él ha actuado de acuerdo a la palabra que Él me había dado. Y yo decidí vivir confiado en esa palabra. Esta escritura podríamos pasarla así por alto sin darle la importancia que tiene en cuanto a la aplicación práctica. Y por eso es necesario que nos detengamos y pensemos que David está hablando de que Dios cumpla lo que Él ha prometido, para que entonces Él pueda avergonzar a aquel que lo quiere avergonzar, diciéndole, mi Dios es fiel y su palabra es verdad. Y qué bueno, hermano, cuando uno confiado en Dios y confiado en su palabra, uno puede pararse firme ante aquellos que puedan hablar en contra, que puedan hablar de una manera elevada,
pero nosotros sabemos que la autoridad de la palabra y el poder de Dios están disponibles para nosotros, porque entendemos la voluntad de Dios, porque conocemos el carácter de Dios. Así que entendamos como punto número 3 que es una decisión de cada uno de nosotros, el poder vivir confiado. Pero también es el resultado de caminar en el temor y obediencia a la misma palabra. Salmo 112, versos 5 y 6, nos habla de un estilo de vida. Salmo 112, versos 5 y 6, y no olvide que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo vive o habitará confiado como el león. Tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con las acciones. Salmo 112, versos 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. Esta es la posición en la cual tiene que vivir todo verdadero creyente. Y como estamos hablando de mantener buena la manera de vivir, apliquemos esto esta noche en nuestra vida. El verdadero creyente vive confiando en Dios todos los días de su vida. No duda de la fidelidad, no duda de la veracidad, no duda de la voluntad de Dios. Vive confiado, vive seguro. Dios ha dicho y Él lo hará. Vive apoyándose, vive descansando, vive con expectativa, tiene esperanza, tiene reposo, está seguro, tiene el coraje de seguir adelante, porque todo eso significa estar confiado. Pero vemos en esta escritura que es el resultado de caminar en el temor de Dios, es el resultado de caminar en obediencia. El hombre de bien tiene misericordia y presta. O sea, está practicando principios espirituales. Da, comparte, gobierna sus asuntos con juicio. No es injusto, sino que está actuando con justicia. Y por eso no va a resbalar jamás. Y en memoria eterna va a ser puesto. O sea, se le va a recordar siempre por sus acciones, por su conducta, por sus frutos. Pero luego vive de tal manera que no tiene temor de malas noticias. Y ese es un asunto que afecta al mundo. La gente vive con la expectativa de, ¿y qué sigue después de esto? Yo me imagino que hay gente que ahorita está pensando, ¿y cuando salgamos de esta, qué será lo que va a venir? Ya están esperando la siguiente mala noticia. Pero el hombre que teme a Dios no vive con el temor de malas noticias, vive esperando la manifestación de la gloria de Dios. Vive esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Qué diferente, hermano, vivir de esa manera. O sea, el mundo está bien que vive esperando malas noticias, pero el verdadero creyente vive esperando el cumplimiento de las promesas. El cristiano verdadero vive aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador. El verdadero creyente está esperando ese día cuando pueda experimentar que ha sido transformado. Y como dice Romanos capítulo 8, ahora está vestido de gloria, porque le ha sido dada la gloria con la cual el Señor Jesucristo resucitó, porque estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y como dijo Juan, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces el verdadero creyente vive confiado, ese es el punto de esta noche, mantiene buena la manera de vivir, vive confiado, habla fe, habla victoria, habla provisión, habla respaldo de Dios, habla esperanza, habla del poder de Dios, no habla temor, no habla enfermedad, no habla desgracia, no habla derrota, sino que habla acerca de la fidelidad de Dios, que es bueno y cuya misericordia es para siempre. Entonces el verso 7 claramente nos resume el enfoque de esta noche. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme,
confiado en Jehová. Su corazón está firme, no se mueve, no tiene doble ánimo, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. Y de esa manera puede poseer las promesas, puede experimentar la realidad de la bendición de Dios en su vida. Y como el vivir confiado está conectado, en este punto número 4, con el temor y la obediencia, lo podemos sustentar con Proverbios capítulo 10, verso 9. Y ahí la palabra de Dios nos dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces apliquemos y resumamos esta noche el principio en el cual nos hemos detenido. Serie manteniendo buena la manera de vivir. Tema específico: el verdadero cristiano vive confiado en Dios. Pero esa confianza en Dios, esa paz, esa tranquilidad, esa expectativa, esa esperanza, ese descanso interior, es el resultado de la decisión de creerle a Dios, de creer sus promesas. Pero también es el resultado de obedecer la palabra. Es el resultado de hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Entonces nosotros ya en lo práctico tenemos que tratar con la posibilidad de que caigamos en ese doble ánimo, una mente doble, una dualidad, en la cual podamos apartarnos o caer de la condición en que estábamos y luego querer regresar a la posición en que estábamos, sino que permanecer confiados en Dios y aplicarlo de una manera lo más profunda posible, como lo hizo Job, que dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Él no entendía lo que le había sobrevenido ni por qué le había sobrevenido, pero él en ningún momento dejó de confiar en Dios. Sí, él expresa de que quisiera encontrar la silla de Dios para ir a hablar con él acerca de su justicia y para ir a hablar con él acerca de las circunstancias que habían sobrevenido, pero él retuvo su integridad y él mantuvo esa fe y esa confianza a través de esa expresión, como diciendo: no importa todo lo que me pase, aunque él me mate, voy a seguir confiando en él. Y esa es la actitud del verdadero creyente. Aunque no entendamos por qué nos sucedió, aunque no sepamos cuánto va a durar, aunque no sepamos qué es lo que sigue después, seguir con nuestro corazón confiado en Dios y con la paz de Dios en nuestro corazón. Así que esta noche podemos tomar la decisión: en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque nuestro Dios nos hace habitar confiados. Amén. Aleluya. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero